Hola familias, me paso por aquí hoy para explicaros todo el tema del drenaje de los peques que quedó ahí pendiente la semana pasada. Entonces, vemos dos cosas que son frecuentes en estos peques que no drenan bien, es decir, que no drenan bien toda la zona de aquí y que no drenan bien toda la zona de los oídos. Esas dos cosas son un sistema inmune más bajito y aparte un sistema de drenaje que no es tan óptimo como debería, ¿vale? Entonces, la parte del sistema inmune más bajo lo vemos muy relacionada con el proceso de embarazo y parto. Es decir, cuanto más intervenido ha sido ese proceso, más estrés hay en el bebé cuando nace. La mamá necesita un tiempo de recuperación después del parto, ¿verdad? Consideramos que el bebé no, es como el bebé ha nacido, ha tenido todo el proceso del parto, pero ya está perfecto para liarlo en el arrullo y punto. Y sí y no, ¿vale? Dependiendo de cuánto estrés ha habido en ese proceso, por ejemplo, si ha sido intervenido pues forceps, vacuum, cesárea, el bebé también tiene su propio proceso de estrés que tiene que integrar y hay veces que por lo que sea no lo integra como debería. Entonces, ese estrés, ese sistema que nosotros llamamos como bebés acelerados, ese bebé que está más rígido, más incómodo, que llora más, lo que está haciendo es que su sistema está en un estado de alerta. Entonces, si para el bebé hay un oso por detrás que se acerca constantemente, no puede estar en otras funciones. Por lo tanto, su sistema inmune está más bajito. Y si el niño va creciendo con ese patrón estancado, al final será pues un peque de 2-3 años con la misma situación y seguirá creciendo y seguirá en la misma situación, ¿vale? Porque normalmente lo que nos dicen es como es que esto se pasa, siempre pasa otra cosa. Entonces vemos que ese bebé que llora al principio, que es como más bebé de cólico, luego no es que se pasa el cólico, pero pasa a que ahora se engancha en los oídos constantemente, por ejemplo, ¿vale? Entonces vemos eso, un sistema inmune más bajo, muy relacionado con todo el tema del proceso de embarazo y parto. Luego, a nivel del sistema de drenaje, también vemos que hay una influencia muy grande de cómo ha sido el parto, ¿vale? Entonces, tengo aquí a mi peque hoy conmigo. En el proceso del parto, cuando tiramos de la cabeza, si el parto es sin asistir, es un parto totalmente natural, nadie tira de la cabeza, el bebé sale solo. Por lo general, en los partos o se ayuda, o si cuando utilizan forceps tiran de la cabeza, cuando utilizan ventosa tiran de la cabeza y cuando es una cesárea tienen que sacar al bebé, ¿vale? Entonces, ese tirón sobre todo va a afectar a todos los nervios que hay por la zona cervical. Esos nervios, si tú buscas en Google los nervios cervicales, veréis que tienen un montón de ramas que van hacia adelante, que controlan mucho de los senos que hay a nivel de nariz, detrás de la boca, toda esa información va de la cervical hacia adelante. Entonces, si vemos que ha habido un tirón en toda esa estructura tan blandita, porque luego nos da un montón de miedo peinar al bebé y la cabeza del bebé y sujetar la cabeza del bebé cuando el bebé ya ha nacido, pero en verdad muchas veces es un tironazo lo que pegan en la cabeza del bebé cuando sale. Os quiero decir que ese estrés que hay en la cabeza, en el cráneo y en la cervical del bebé, claro que tiene un efecto en todos los nervios que van hacia adelante, ¿vale? Claro que tiene un efecto en todo ese sistema de drenaje. Si además vemos que, por ejemplo, el bebé tiene la preferencia de mamar de un pecho o de otro, o siempre tiene la cabecita hacia la misma posición, llega a un punto en el que, si esto se asienta, incluso podemos ver una modelación del cráneo, que es lo que sería luego una plagiocefalia, ¿vale? Que vemos como una zona más aplanadita. Y claro que luego también todo el sistema de drenaje que hay por dentro de la cabeza es diferente. Entonces no drena igual si estoy así que si estoy como debería. Además, esa irritación en todo el sistema nervioso a nivel cervical que va a controlar cómo drenan esos senos tampoco va a funcionar igual. Y después, pues como sabéis, toda la parte de oído interno, todo el sistema de conductos que drenan esos mocos tampoco va a funcionar igual porque hay una distorsión, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, por una parte un sistema inmune más bajo, por otra parte ese sistema de drenaje alterado, ¿vale? Entonces sí que es muy importante atender a esas cosas, por ejemplo, ya desde pequeñitos, si veis que prefieren un pecho que otro, no prefieren un pecho que otro, casi siempre es que no pueden girar la cabeza mejor hacia un lado o hacia otro. Cuando están en la sillita, cuando los tenéis en el carrito, en la hamaca, que ya os hemos comentado otras veces, que son posiciones que no son las ideales, pero si las tenéis un rato, observadlo. Y si siempre tiene la cabeza hacia el mismo lado, también es importante chequearlo, porque todo eso va haciendo modificaciones en su estructura que va creciendo y va madurando, en el cráneo y en todo ese sistema de drenaje interno que es tan importante, ¿vale? Lo último con lo que acabo el vídeo, porque últimamente me enrollo un montón,
es que entendáis que, por ejemplo, que los niños se cojan en los oídos constantemente no es algo normal que tiene que pasar para madurar y que es algo normal que tienen que pasar todos los niños. No, ¿vale? O sea, pasan muchos niños, pero a otros muchos no les pasa. Entonces, cuando pasa esto es porque algo se está estancando. O bien porque está más bajo a nivel inmune y le va pillando una detrás de otra, o bien porque su sistema de drenaje no es óptimo y se queda estancado ahí, ¿vale? Habría mucho más en lo que podríamos ampliar en esto, igual que os he hablado de toda la parte cervical, habría para profundizar sobre el nervio vago y cómo eso también tiene un efecto a nivel inmune y si hay una interferencia ahí puede hacer que su sistema inmune esté más bajito, ¿vale? Pero sobre todo quiero que os quedéis con no conformaros con, sí, es normal y es algo parte del proceso de maduración de los niños. No lo es, ¿vale? Por eso otros niños, si tenéis 2 o 3, veréis que no tiene por qué pasarle a todos. Entonces, preguntaros, como siempre, cuestionarlo todo, buscar respuestas y si necesitáis más de nosotros, pues aquí estamos para atenderos. ¡Adiós!